Latinidades, afinidades, y por el rumbo que el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. Llega la patria grande, un grito que se expande, el sable que se blande contra el blando y ese plan de dominación y fraude, sin traiciones que defrauden, puños que se cierran para que la convicción se guarde. Latinoamericano, cuestión geográfica, Latinoamérica hermano, integración empática frente a cotización, la concientización de la indignación hacia la digna acción en práctica. Latinidades, afinidades, y por el rumbo el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. La patria grande. Buenas noches, Honduras. Buenas noches, México. Desde el estado de Nuevo León, saludamos a quienes nos ven en esta emisión de Latinidades. Bienvenidos, bienvenidas. Honduras es un estado hermano que ha estado sometido a las amenazas constantes de desestabilizar el gobierno que encabeza Xiomara Castro. Y con todo, sigue adelante. Para hablarnos de esta situación, nos acompaña el canciller de Honduras, Gerardo Zelaya. Gracias por estar aquí con nosotros este día, esta noche. Bueno, saludos Héctor, muchísimas gracias por la invitación a ser parte de esta charla, de esta conferencia. En efecto, recientemente estuvimos en México acompañando a la presidenta Xiomara Castro, canciller de Enrique Reina, en la toma de posesión de la ahora presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tu servidor, además del cargo en la vicecancillería, tengo el cargo de secretario internacional del Partido Libre, que es el partido que se creó en acompañamiento del presidente Manuel Zelaya, que fue defenestrado por el golpe de Estado el 28 de junio del 2009. Siempre tuvimos un gran apoyo y amistad de México, de lo que después se convertiría en el partido Morena, de Andrés Manuel López Obrador, de todas esas fuerzas progresistas. Y como o decía la gente en el Zócalo, es un honor haber compartido este espacio de gobierno desde Honduras y México en la administración del presidente Andrés Manuel y ahora compartirlo con la presidenta Claudia Sheinbaum. Además, que como hondureños y hondureñas es muy grato saber que la presidenta Xiomara Castro ya no está sola, ya no es la única mujer presidenta de la región, ahora está ella y está Claudia, lo cual no deja de ser una gran noticia para hablar de este proceso que la presidenta de Honduras ha llamado la era de las mujeres, que es que esos grandes liderazgos de mujeres son quienes estén tomando las riendas de los estados y encaminándonos hacia mejores derroteros y un futuro, esperamos, más justo, ¿no? Pues mira, qué bueno que señalas la visita que estuviste en México, donde coincidimos, y lo que está comentando, pues precisamente la presidenta de Honduras, la situación de que no está sola, y al menos en mi país es la primera presidenta con la que contamos, en Honduras creo que también, y eso habla y abre toda una nueva era. Y después de 200 años de presidentes, llega una mujer y se hace un parteaguas. Se puede decir que estamos viviendo una nueva era en México, y creo que coincide precisamente con lo que está pasando en Honduras, para podernos hermanar y enfrentar problemas que son los mismos, con matices diferentes, con acentos diferentes, incluso algunos camuflajeados, otros más descarados, pero vienen siendo los mismos, que es como la inercia de la derecha, a través de la expresión más brutal que hace el neoliberalismo, a través del imperialismo, de alguna forma nos afecta aquí en México, cuando nos siguen tratando de imponer o estorbar la visión progresista que se alcanzó con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora con la actual presidenta Claudia Sheinbaum, y vemos constantemente, mirando hacia el sur, hacia Centroamérica, cómo constantemente se denuncian las interferencias e intervenciones que hace la embajada de los Estados Unidos ante las políticas que ejerce Xiomara Castro, que no nos queda ninguna duda que son políticas para favorecer a la enorme población allá de Honduras, o sea, a los más desfavorecidos, pero al final de cuentas a todos. Y vemos cómo hay
constantemente una especie de hándicap para que no lo logre, para estarle estorbando, buscar la forma, como lo dije de forma muy clara, pero sé que es más allá, de desestabilizar su gobierno para que no pueda concretar todas las medidas que ella pronunció cuando fue candidata y que iba a lograr alcanzando la presidencia. Como que vemos que la idea es estorbarle precisamente para que no pueda cumplir con sus promesas. Y sabemos que con todo y eso siguen avanzando y que el reto que tienen precisamente por eso, pues es enorme. De acuerdo. Y lo bueno que mencionabas es el tema de cuáles son esos retos y cuáles son esos objetivos. Yo creo que es importante desmontar ese mito de que solo son diferencias de grupos. Yo creo que eso pasaba antes en la política de América Latina y el Caribe, menos en el caso de México, que tuvo un partido que siempre ganaba el mismo, que era el PRI. En los otros países sí habían dos fuerzas o tres fuerzas que se alternaban en el poder, pero que las cosas realmente no cambiaban, solamente cambiaba la bandera del partido o el nombre del presidente en el poder. Las políticas, ya fueran extractivistas o latifundistas o después neoliberales privatizadoras, era un mismo esquema de acumulación de riqueza, porque ni siquiera puedo decir que era un esquema de desarrollo económico, porque no se desarrollaban los países, solo se acumulaban riquezas en muy pocas manos, en muy pocos sectores. Eran, el modelo era el mismo, ¿no? Lo que cambiaba era el nombre del presidente o el nombre del partido en el poder. Sin embargo, ahora sí estamos hablando de gobiernos que plantean cambios profundos en los esquemas de cómo se generan las riquezas y cómo se distribuyen. Y ahí es cuando siento yo que eso no se permite y que eso es cuando empiezan a intentar desestabilizar a los gobiernos. Y me refiero a las oligarquías nacionales, y me refiero a los Estados Unidos, y me refiero a los intereses transnacionales. Está todo bien, el partido se puede llamar a sí mismo comunista, socialista, radical, lo que sea, con tal de que no toque el esquema de generación de riquezas, de acumulación de esas riquezas. Cuando se trata de eso, no importa cómo se llama el partido, no importa las intenciones que tenga, será desestabilizado. Y será desestabilizado por la osadía de plantear un modelo de desarrollo distinto. Yo creo que tanto en el caso mexicano como en el caso hondureño y de muchos países de América Latina se está planteando poner un alto a la locura del extractivismo, a la locura de la destrucción de la naturaleza, del saqueo permanente e indiscriminado de recursos naturales, que además de generar pobreza, que han generado mucha pobreza, son la principal causa de la degradación planetaria y de la crisis de cambio climático que estamos viviendo. O sea, es el capitalismo el principal responsable de que vivamos en un planeta con inundaciones, con enormes olas de calor, con desertificación de los suelos. Fue la explotación indiscriminada del capitalismo lo que destruyó en buena parte los medios de vida que tenía la especie humana. Ahora, si queremos preservar lo que tenemos y empezar a recuperar eso que se nos fue arrebatado, es necesario hacer un cambio profundo del sistema económico y del modelo de desarrollo. Y de eso casi nadie quiere hablar, porque cuando uno habla de eso, entonces ya lo tiran de radical y de contrario a las buenas prácticas de la democracia y el desarrollo. No es democrático un país con tantos pobres. Eso es mentira, eso es una falacia. No puede haber solamente democracia en lo político, no puede haber solamente distribución de la opinión. Si no hay distribución de las riquezas, entonces es mentira todo lo que estamos diciendo. En Honduras estamos hablando de un país democrático y cuando nosotros llegamos al poder, el 75% de la gente estaba en pobreza. ¿Qué democracia va a haber cuando 3 de cada 4 hondureños no tienen suficientes medios para garantizar su existencia, su vida y la de su familia? Hoy la presidenta, con muchos esfuerzos, ha logrado reducir esa pobreza a un 64%, que es un gran logro, son 10 puntos porcentuales. Sin embargo, el trabajo sigue siendo gigantesco. Entonces, por una parte, solo para señalar un poco de la hipocresía que hay detrás de esta gente que quiere desestabilizar gobiernos progresistas. Primero, hablan del tema del cambio climático. Y el cambio climático aquí y el cambio climático allá. Pero cuando un país quiere tomar control nuevamente de sus recursos naturales, cuando quiere frenar la locura de la extracción capitalista desmedida, cuando quiere preservar sus suelos, cuando quiere prohibir
la minería a cielo abierto de manera indiscriminada, cuando quiere preservar los ríos. Entonces, lo tildan a uno de estar en contra de la empresa. Y cuando se defiende de esas grandes transnacionales, entonces lo tienen a uno de extremadamente radical y de una persona contraria a la democracia. Entonces, esa es una hipocresía. La segunda hipocresía es, sobre todo en nuestros países, hablar del tema de la migración y no volver la mirada al tema del modelo de desarrollo y el sistema económico. Nuevamente, fue el capitalismo, el modelo privatizador, el modelo extractivista, lo que generó esa situación de pobreza y lo que hace que tantos mexicanos quieran pasar de manera ilegal la frontera hacia los Estados Unidos y que tantos hondureños están haciendo lo mismo. La generación de empleos más dignos, la generación de mejores circunstancias y condiciones para la población ha hecho que en 2 años y 7 meses del gobierno de la presidenta Xiomara Castro haya una reducción del 35% del flujo migratorio de manera irregular hacia los Estados Unidos. Solamente este año habrá una reducción de 100.000 personas, o sea, 100.000 hondureños menos saldrán este año que el año pasado, y eso es un reflejo de que las políticas de la presidenta están funcionando. Y finalmente, quienes hablan de derechos humanos, se les olvida que las poblaciones empobrecidas, condenadas a la miseria, no pueden gozar de esos derechos humanos. Y que las poblaciones que buscan tener un poquito de tierra para poder cultivar al menos lo suficiente para sobrevivir, cuando son aplastados por los grandes poderes económicos y son expulsados de sus comunidades, entonces tienen una doble violación a los derechos humanos. Están los derechos naturales del ser humano, pero también están los derechos económicos de las personas, el hecho de que yo procure una condición digna para mi familia. Entonces, cuando hay gobiernos, querido Héctor, que defienden los intereses de la población, de la naturaleza, que le quieran dar mejores condiciones a la gente, que estén reduciendo la migración, que estén reduciendo las inequidades, entonces esas oligarquías, que son oligarquías porque se enriquecieron con el dinero de todos y todas, que lo adquirieron ya sea por contratos amañados debajo de la mesa o por abierta corrupción o por vinculación con el crimen organizado, esa oligarquía que distorsiona la democracia de nuestros países, entonces busca desestabilizar a un Andrés Manuel López Obrador que logró terminar su gobierno venciendo esos intentos de desestabilización. Vamos a ver cómo lo maneja la presidenta Sheinbaum, esperamos que bien, porque vemos crisis cerca, como en el caso de Colombia, con el presidente Petro, que señala que él también está bajo amenaza, y en el caso hondureño, hemos tenido días complicados en los que los Estados Unidos, utilizando la bandera del narcotráfico, que para nosotros es una lucha seria la que hay que dar, llegó incluso a amenazar a algunos jerarcas de las Fuerzas Armadas de Honduras de posibles acusaciones a cambio de cambiar su posición en respaldo o no de la presidenta. Entonces, ¡Wow! ese tipo de herramientas de desestabilización son cosas que no podemos permitir. Y en ese sentido, yo creo que todos los gobiernos progresistas de América Latina estamos, de alguna manera, bajo la amenaza de esos poderes desestabilizadores a los que lastimosamente Estados Unidos siempre le termina poniendo demasiada atención. Pues lo que estás diciendo no es cualquier cosa. En primer lugar, los números de menos pobres en Honduras, un 10% es algo gigantesco. El que digas tú que son 100.000 personas menos los que van a tratar de inmigrar, digo, para los números de Honduras, poblacionales de Honduras, pues son números y cifras muy, muy importantes. Y lo que estás comentando en relación a lo que ha hecho Estados Unidos para tratar de desestabilizar, que sé que ha hecho a lo largo de, cuando menos este año, han hecho muchas maniobras, intentos de golpe de Estado, así se ha manejado. Es muy lamentable y lo único que confirma realmente con esta situación que el gobierno de Xiomara Castro está con los pobres, está con el pueblo de Honduras. Eso es lo único que confirma, porque me queda claro cuando está amenazando ahorita Estados Unidos a Milei, que ya les entregó hasta territorio para que pusieran bases militares, que ya endeudó de modo tal y está generando unos niveles de pobreza impresionantes en Argentina. No llega ni a 6 meses el señor de haber ocupado la presidencia en Argentina y es impresionante el desguace y la destrucción del Estado que está haciendo, en detrimento obviamente de la población allá en Argentina, y allá no dice nada.
no amenaza nada, no buscan darle golpe de Estado, ahí están muy calladitos. ¿Por qué? Porque les conviene a ellos todo ese proceso doloroso para millones y millones de personas. Ahí se ve muy claramente cómo intereses corporativos, intereses oligárquicos de otro país, valen más en sus términos que la vida de millones y millones de personas que están sufriendo hambre ahorita, por poner el caso de Argentina, que están teniendo hambre, siendo un país tan rico en alimentos, en carne, en granos, es de los países más ricos del mundo. Pudiéramos decir que es un equivalente a la Ucrania de Europa, Argentina, y que tengan hambre es un insulto eso, es algo increíble. Bueno, vemos que ahí no pasa nada, y sí vemos acá que con Xiomara Castro están buscando constantemente. ¿Qué significa? Que la presidenta de Honduras tiene una gran presidenta. La verdad, tienen una gran presidenta. Así están los ataques, pues así está el tamaño de las reformas que está haciendo ella. No se ha achicopalado, como decimos aquí en México, no se ha hecho chiquita, no ha venido a transar o aceptar, como debo decirlo, y lo tengo que decir porque lo he visto, como ha pasado en Guatemala. Fue una opción enorme que la gente, incluso indígena, sostuvo la candidatura del actual presidente, fue la que lo sostuvo, y cuando él ya ganó, solo puso a una sola indígena en su gabinete. Y no ha pasado nada. Sabiendo el caso de Honduras, realmente no ha habido ninguna transformación importante. Y acá vemos que sí. Pues la verdad, digo, mis respetos para ustedes, los hondureños, no están solos, véanse reflejados en la lucha que se ha dado aquí, aprendan de cómo lo que hizo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con las mañaneras de romper la narrativa que trataba de imponer la derecha en los medios, y ahora también lo está continuando nuestra presidenta, que de seguro va a ahondar en estas transformaciones. Es lo que esperaríamos ahora en Honduras, porque sabemos que el próximo año van a ser las elecciones. Tenemos entendido que vienen cambios en Honduras. Así es. Bueno, nosotros, primero para contestarte y agradecerte la opinión que tenés sobre la presidenta Xiomara Castro, es que Xiomara no nace de un laboratorio, de un think tank neoliberal de Chicago o de Nueva York, ¿no? Xiomara no es puesta para la oligarquía hondureña. Xiomara no es un invento de la Embajada de los Estados Unidos. Xiomara nace de la lucha de la resistencia del pueblo de Honduras frente al golpe de Estado del 2009. O sea, una mujer que viene de una familia muy bien acomodada, mucho dinero, la esposa del presidente derrocado, del expresidente Manuel Zelaya, cuando se da el golpe de Estado en el 2009, en vez de irse al exilio y acompañar a su esposo, en vez de buscar refugio, lo que hace es irse con el pueblo de Honduras a las calles a luchar en contra de ese golpe de Estado. Y entonces ella ahí empieza a conocer la realidad del pueblo de Honduras de manera directa. Si Manuel Zelaya fue un gran presidente, si fue un presidente con una enorme sensibilidad, lo que la llevó justamente a ser víctima de un golpe de Estado, Xiomara Castro lo supera con creces. Xiomara Castro ya es la candidata del primer partido de izquierda en la historia de Honduras con opción al poder, el primer partido socialista y democrático, que es el Partido de Libertad y Refundación Libre. Es el primer partido que no es controlado o está tutelado por la Embajada de los Estados Unidos, y por una conclusión histórica y no una coincidencia, es el primer partido que pone a una mujer como presidenta de la República, la compañera Xiomara. Entonces, Xiomara conoce muy bien el tema de la oligarquía, conoce muy bien también los errores políticos que se pudieron cometer en el gobierno del Poder Ciudadano de su esposo. Su gobierno, que es el del socialismo democrático, ha corregido esos errores. Nosotros hemos logrado impulsar una Corte Suprema de Justicia que no es controlada por los poderes fácticos de este país. Hemos logrado impulsar, con la participación de toda la sociedad, un ministerio público que no está hincado frente a los intereses económicos de las 10 familias que manejan Honduras. Hemos logrado un Congreso Nacional que, aunque no tenemos mayoría, se ha logrado contener, se ha logrado abrir espacio a algunas de las leyes que la presidenta ha considerado necesarias, y tenemos como pieza que hacía falta una participación diferente de las Fuerzas Armadas de Honduras, en la que la cúpula militar no está llena de golpistas como estaba llena en 2009. Actualmente la crisis actual que vive Honduras es un discurso del jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Roosevelt Hernández,
en el que él habla de su lealtad a la presidenta y al proyecto. Y habla justamente de la oligarquía frente a la democracia y cita a Platón diciendo que es la democracia el poder de las mayorías y del pueblo y la oligarquía el poder del dinero para conseguir más dinero para pocas familias. Y eso aquí les ha parecido una declaración de guerra, les ha No lo dudo. parecido una participación. Dicen que los militares en Honduras nunca se habían politizado. Este es el país con más golpes de Estado en la historia de América Latina y el Caribe. Y los voceros de la oposición hoy dicen que nosotros estamos politizando las Fuerzas Armadas. Lo único que estamos haciendo es que las Fuerzas Armadas de Honduras por primera vez se acerquen a los sectores populares. Eso también la presidenta lo aprendió bien de la experiencia del golpe de Estado. Entonces, ¿qué es lo que viene ahora? ¿Cómo creemos nosotros que se le vence a los golpistas? Creemos que los golpistas en esencia son antidemocráticos, ¿no? Porque, bueno, creen que pueden llegar al poder a la utilización de la violencia y utilizando los aparatos de defensa y seguridad del país, que son para defender la soberanía nacional y la seguridad de los ciudadanos, para desestabilizar países y votar presidentes. Entonces, ¿cómo se corrige ese instinto golpista? Pues se corrige con participación popular, se corrige con poder popular, con construcción desde abajo de la participación de la ciudadanía y se consigue con elecciones, se consigue con más democracia. Entonces, nosotros, Héctor, estamos trabajando arduamente e invitamos siempre a todas las fuerzas políticas del país. Les dimos la presidencia de los aparatos electorales. Nosotros ni siquiera intentamos ser nosotros los presidentes de los aparatos electorales. Lo tiene el Partido Nacional y el Partido Liberal. No lo ocupamos cuando ganamos las elecciones en el 2021. No lo vamos a ocupar ahora. No queremos que nos acusen de fraude, como sabemos que lo podrían hacer y como lo han hecho en otros países cuando pierden. Entonces, queremos participar masivamente, queremos participar en una elección que sea transparente, que tenga todos los controles necesarios y sabemos que vamos a ganar. Pues tenemos al principal partido político en Honduras, probablemente en la historia de Honduras, esta es la fuerza política más grande que ha visto el país. Y llevamos a la mejor candidata, que es la abogada Rixi Moncada, que es una mujer con una intachable carrera en el derecho, una militante de Libertad y Refundación, una militante de la refundación, que cuando se dio el golpe de Estado en 2009 no fue de los ministros que se fueron a acomodar al poder, sino que se mantuvo leal al presidente Zelaya y al proyecto político que encarnaba el pueblo de Honduras. Además, es una mujer que tiene toda la confianza de la presidenta Xiomara Castro, que ahora le ha dado el honor y la responsabilidad de ser la ministra de Defensa de Honduras. Fue también la ministra de Finanzas al inicio del gobierno de la presidenta. Es la candidata más fuerte y será la próxima presidenta de Honduras. Y queremos que el gobierno de Rixi tenga toda la legitimidad que requiere para poder gobernar con tranquilidad y para eso ocupamos más democracia, más elecciones, más participación. Entonces, estamos desmontando el golpismo desde el gobierno, estamos desmontando el golpismo desde la calle, como movilizaciones permanentes en apoyo a la presidenta Xiomara Castro, y vamos a derrotar al golpismo desde la democracia y desde la participación ciudadana en las próximas elecciones. Honduras tiene elecciones primarias e internas en marzo de 2025 y elecciones generales con una sola vuelta en noviembre del 2025 también. Pues te agradezco mucho el panorama que nos has dado. Sabemos que estás bastante ocupado, ya no quisiera yo quitarte más tiempo, canciller y Gerardo Zelaya, y bueno, te agradezco de veras esto que nos has comentado, cuándo son las elecciones, cómo está la situación y sobre todo el reflejo que nos das de que la gente despertó, que está dispuesta a salir a la calle a exigir y defender lo que es de ellos, lo que es justo y que están politizados. ¿Cómo le tienen miedo a esa palabra la derecha? Le tiene Total. pavor. Aquí siempre salen con que nos dividieron, politizaron, están dividiendo el país. No, lo que los dividieron siempre han sido ellos, entre ellos y el resto, entre esa oligarquía que es una minoría, enriquecida y corrupta, porque generalmente ese dinero, si bien debe haber excepciones, ese dinero en términos generales ha sido por usufructar los recursos y activos del Estado a beneficio de ellos, y una enorme mayoría que queda totalmente depauperada con ese sistema. Bueno, está despertando también el pueblo hondureño con todo lo que me dices, con esa politización, al grado tal
que el jefe del ejército, la declaración que hizo no es cualquier cosa. Aquí, como lo ha dicho muchas veces en su momento, cuando fue presidente Andrés Manuel López Obrador, siempre hizo hincapié en un punto que es fundamental. Es decir, el ejército es pueblo uniformado, es pueblo uniformado. Vienen del pueblo, tienen que entender eso. Qué bueno que en Honduras está también ese proceso. Pues mira, independientemente de lo que sabemos, de esos golpes bajos que tratan de darles, de esa desestabilización constante para amenazar un gobierno legítimo y que se legitima todos los días apoyando al pueblo de Honduras, qué bueno que siguen luchando y que no les han podido hacer nada todavía, al contrario, que se han ido reforzando cada vez más. La presidenta tiene dos frases que creo que engloban ese sentimiento que también nos agrada mucho que está pasando en México. La presidenta siempre cierra sus discursos diciendo, es prohibido olvidar que somos resistencia. Nosotros en el gobierno lo que hemos ganado son posiciones, no tenemos mentira, el poder en el país, el poder sigue estando en el poder económico, en el poder fáctico, en el poder criminal. Ellos tienen una correlación de poder más grande que la población. Cuando la gente dice que nos dividieron eh, y que nos separaron a la sociedad, no es cierto, la sociedad ya estaba separada, ¿no? Lo que no les gusta es cómo se está dividiendo ahora, que es en formas más equitativas. Antes era un 5%, un 2% de ricos y un 98% de pobres. Un 2-3% de tomadores de decisión y un 98% de gente que solo sufría las consecuencias de esas decisiones. Hoy estamos buscando tener una mayor distribución de esas riquezas, que no hayan tantos pobres y que ojalá algún día no haya ni uno, pero para eso necesitamos que toda la sociedad participe en las decisiones de la sociedad misma. Nosotros creemos que independencia y libertad realmente es que las decisiones que afectan al pueblo sean tomadas solamente por el gobierno que eligió el pueblo, sin injerencias extranjeras, sin injerencias internas, sin poderes fácticos. Y la presidenta ahora que estaba o que está siendo amenazada por los golpistas nuevamente, lo que el pueblo le dice es, con ustedes pueblo hasta el final, ¿verdad? Esta lucha será siempre con el pueblo y será a donde el pueblo nos exija que estemos, ahí estaremos, siguiendo el buen ejemplo del expresidente Manuel Zelaya, siguiendo el liderazgo de Xiomara Castro y ya empezando la campaña directamente con la compañera Rixi Moncada para que Honduras tenga una segunda mujer presidenta y un segundo gobierno de la refundación. Eh, Ese es el clamor de Honduras, ese es el llamado de Honduras. Nosotros somos la fuerza política de la refundación. Creemos que la patria merece estar fundada sobre principios de igualdad, de justicia social y corregir esta mala distribución y este empobrecimiento que no puede ser que tantos hondureños pobres vivamos sobre una tierra tan rica que nos ha sido arrebatada por intereses extranjeros y por la mezquindad de la oligarquía nacional que tiembla cuando ve que el pueblo se organiza y exige sus derechos. Me hiciste acordarme algo y te quiero molestar ya antes de cerrar. ¿Cómo va el asunto de los sedes? Porque eso es algo inaudito. Ese asunto de los sedes que creó el gobierno anterior es algo así como de ciencia ficción. Dar el territorio nacional para que entrara una empresa y controlara a la policía, los juzgados y todo. O sea, entregar un territorio de un estado, de una nación, a una corporación, a una empresa. Y sé que vi un reportaje incluso hace poco, hecho por el New York Times en español, hablando de que había un alcalde que era de una isla allá en Honduras que estaba adueñándose de esa por parte de los sedes y que era el alcalde de ahí porque era el dueño de la empresa o uno de los grandes dirigentes de la empresa y aparte al mismo tiempo era alcalde. ¿Qué pasa? ¿Cómo van con esa situación? ¿Cómo van a corregir esa aberración? Bueno, como ya lo describiste bien, las zonas especiales de desarrollo y empleo, sedes, fue un invento del régimen de la narcodictadura en la que cedían el territorio nacional
no solamente para inversión, sino para que se creara un gobierno privado propio. Era crear una nueva subdivisión del territorio. En Honduras el territorio está dividido en departamentos, municipios, ciudades, aldeas. Las sedes iba a ser como la creación de municipios privados, donde una empresa que comprara ese municipio podría desarrollar ahí su propia forma de gobierno, sus propias leyes, su propio código del trabajo, sus propias fuerzas de seguridad. Y el Estado de Honduras no podía tener ninguna interacción o intervención en ese territorio, que iba a ser autónomo y privado. ¿Verdad? ¡Wow! Es el sueño de los anarcolibertarios, que solamente existe en sus panfletos y en sus discursos. Pues en Honduras se estaban construyendo ya las sedes. Fue una promesa de campaña. La presidenta inmediatamente las sancionó. Después el Congreso Nacional de la República derogó la ley que daba paso a eso, y recientemente la Corte Suprema de Justicia las declaró inconstitucionales. Entonces, hemos desmontado todo el aparato legal sobre lo que estaban construyendo las sedes. Seguimos acompañando a las comunidades. Esta historia no ha terminado, porque aunque ya en Honduras no tienen oxígeno para existir las sedes, han demandado al país por más de 10.000 millones de dólares en los tribunales de arbitraje internacional del Banco Mundial, el No, famoso CIADI, que ahí que controlan Honduras ellos. Honduras ya los sancionó. Honduras ya se salió del CIADI. Sin embargo, las demandas ahí están y tendremos que afrontarlas y hacerles cara. El pueblo de Honduras ha dado un mandato claro. El Estado de Honduras está listo para defenderse. De ninguna manera vamos a permitir que nuestro territorio sea violado, y ya le pusimos fin a las sedes ya no existen más en Honduras. Sin embargo, queda todavía la contienda internacional para hacer valer el derecho, la autodeterminación del pueblo de Honduras y la soberanía del Estado hondureño. Canciller Gerardo Zelaya, ya no te quito más tiempo, te agradezco de veras esta charla que nos diste, sé que estás muy ocupado y ya no te queremos molestar más, salvo que la necesidad lo obligue, me explico, que la situación en Honduras sea importante, que se difunda precisamente de alguien como tú. Te agradezco y que tengas muy buenas noches allá en la capital de Muchísimas Honduras. gracias, un fuerte abrazo, saludo al pueblo mexicano, a los hermanos y hermanas mexicanas. Sigan adelante con la cuarta transformación. Nosotros somos profundos admiradores de su proceso, y estamos siempre a las órdenes para apoyar en lo que sea posible de nuestras circunstancias. Un saludo desde el pueblo de Honduras, desde el pueblo de Resistencia y desde el pueblo y partido de la compañera presidenta Xiomara Castro. Cuentan con bien con nosotros para el proceso de ustedes, no están solos, canciller, no están Gracias. solos. Vemos desde acá a Xiomara Castro. Gracias y buenas noches. Saludos. Buenas noches.